Vamos a leer Juan capítulo 20, ¿le parece? Juan capítulo 20 dice así, la palabra del Señor dice, el primer día de la semana, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, de mañana siendo aún oscuro, Al sepulcro. al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro, Se han llevado del sepulcro. se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Cuando había dicho esto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor,
hemos visto, él le dijo, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Juan 20. Y si tomamos la forma que hemos estado leyendo la palabra del Señor durante todos estos días, primero pensamos y decimos, ok, lee Juan 20, he leído Juan 20, ¿qué es lo que mi pensamiento queda? ¿Qué queda en mi pensamiento? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué enseñanza queda? Y podemos ver que Jesús cumple su palabra. Podemos ver que hombres y mujeres fueron a buscar el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Se cumplió una palabra que los discípulos aún no habían entendido. Cuando uno no entiende la palabra, tiene miedo. Era lo que tenían los discípulos. Pero el Señor se manifestó. Y al manifestarse, decía siempre una frase, paz a vosotros. Porque el encuentro sobrenatural con el Señor genera miedo, temor a lo desconocido. Y la paz de Dios trae calma. Cuando oímos la sobrenaturalidad de Dios, cuando vivimos la sobrenaturalidad de Dios, paz a vosotros. Lo hermoso de esto es que los discípulos estaban juntos, pasando esta prueba, y estando unánimes y juntos, el Señor apareció en medio de ellos. También podemos ver a una María que preguntaba, ¿dónde lo dejaron? Pero bien, el Señor, ¿cómo se manifiesta con ella? Cuando le pronuncia su nombre, María, ve, da las buenas noticias, y le quitó las lágrimas. Ella preguntaba dentro de su tristeza, y el Señor le habló y le quitó las lágrimas y le quitó la tristeza, se la cambió por gozo. Y también podemos ver, o sea, leyendo así, a un incrédulo, qué increíble eso, que dijo algo y que Jesús escuchó. Termina el capítulo con algo bien particular. En alguna oportunidad, más de algún predicador dijo, si no está escrito aquí en la Biblia, yo no voy a creer, si no está escrito. Y claro, esa frase se dice habitualmente, pero aquí dice que Jesús hizo cosas que no quedaron escritas. O sea, yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, creo en todas sus enseñanzas, pero hay algo que Dios puede obrar sobrenaturalmente Así es. de forma creativa. Y no quedó escrito. Hay cosas que Dios hizo y no quedó escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Todas esas enseñanzas que están en la escritura para nosotros. Pero hay obras que Dios hizo que no están escritas y eso uno lo debe tener claro. Amén. Vamos a un versículo. Ahora, segundo, enfoquémonos en un versículo. Y yo me quiero enfocar en este. Versículo 29. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Ahora, mire la pregunta que voy a hacer. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. ¿Y quiénes son? Ahora, ¿qué significa ser bienaventurado? Bienaventurado significa, no importando la situación que estés viviendo, hay gozo en tu corazón. Mateo 5 está la definición de bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, dado una necesidad, tú sabes que Dios tiene algo para ti. Es una persona bienaventurada. Estés triste o estés feliz, tú vas a ser bienaventurado porque sabes que Dios va a orar. Entonces, mire lo que dice el versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, tú creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora la pregunta que tengo es, ¿quiénes son los que no ven y creen? Los que tienen fe. ¿No ves que el que tiene fe llama a las cosas que no son como si fueran? No ven, pero creen. Y Tomás era creer para ver. Y nosotros somos, no vemos y creemos. Es decir, Tomás era ver para creer y el que tiene fe es creer para ver. Creer para ver. Versículo 29. Amén. Ya, y la tercera enseñanza era el tema siguiente. Hábitos espirituales, equipamiento de Dios. Hábitos, herramientas espirituales, equipamiento de Dios. Armas espirituales, equipamiento de Dios. ¿Qué arma está aquí siendo usada? Estaban todos juntos, es decir, estaban juntos, se estaban congregando como nosotros estamos congregándonos ahora. Es un arma espiritual. Hoy nos vamos a congregar, mañana nos vamos a congregar, nos congregamos. Tenían miedo, pero estaban congregados, estaban juntos. ¿Qué equipamiento recibieron? La aparición de Jesús. ¿Y qué traía él? Paz. Paz a vosotros. ¿Qué traía él? Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Sopló. Reciban el Espíritu Santo. Es decir, cada vez que usamos una herramienta espiritual o un arma espiritual, va a haber un equipamiento, una llenura del Espíritu Santo. Paz. Hoy ministraremos eso. Vamos a ministrar paz de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene. Así que, con eso, Juan capítulo 20, las enseñanzas que tenemos. Lea usted el capítulo 20 de nuevo y pídale al Señor que le vaya mostrando más enseñanzas. Amada mía. Así, mira, en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de que el mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿pero sabes por qué estaban reunidos? Dice, por miedo de los judíos. A veces el miedo nos encierra, nos paraliza, pero el Señor llega. Para el Padre no hay puertas cerradas. Él Amén. llega y lo que inculcó ahí, lo que usted decía, paz, paz. El miedo nos paraliza, el miedo nos angustia, eh, se ve caos, pero viene Cristo y Él nunca llega tarde, Gloria a Él llega en el Dios. momento preciso. Amén. Así Gracias, que Él Señor. lo que hace es inculcar paz. Ayer Gracias. hablábamos con mi esposo, hay una fiesta que es la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de, ¿cierto? De llegada del Espíritu Santo. Sí, 50 días después de la crucifixión. Y este año 2026 se celebra el domingo, el domingo. la fiesta de Pentecostés. Y qué lindo es cuando está el Espíritu Santo, cuando viene el fuego del Señor, cuando viene esa manifestación de Él y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Así que si alguno está angustiado, si alguno está con miedo, mira, Jesús puede ir, introducirse y lo que nos entrega es paz. Paz. Paz de Dios. Oremos. Así es.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por paz de Dios en nuestro corazón. Amén. Esa paz que Jesucristo entregaba, esa paz que vamos a ministrar hoy en la noche, esa paz de Dios. Sí. Paz de Dios para todos mis hermanos que están conectados. Paz de Dios para todos mis hermanos de la congregación. Paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Amén. Paz de Dios. Señor, danos paz. Ante cualquier situación, danos paz. Gracias, Señor, por esta palabra, por las enseñanzas que brotan al leerla, al darnos cuenta que hay momentos en que hay que correr, hay momentos que hay que avanzar, hay momentos que hay que preguntar, hay momentos que hay que escuchar. Señor, mira estos momentos, correr hacia el sepulcro, preguntar y escuchar. Gracias, Señor. Gracias porque resucitaste. Gracias porque gracias a esa resurrección hoy tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor. Cuida nuestras palabras. Ayúdanos, Señor. Danos paz. Danos paz, Señor. Danos paz. En el nombre de Jesús, gracias Sí. porque somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque creemos y vemos. Y yo creo que seremos todos equipados, que hemos estado siendo equipados durante todos estos días en ayuno, en oración, en búsqueda. Estamos siendo equipados, estamos siendo equipados. Señor, en el nombre de Jesús, sigue equipándonos, Señor. Te lo pedimos, Padre, a la luz de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vemos hoy en la noche, Pa- 20 horas. Así que Dios les Pastor, bendiga. bendiciones, Un abrazo, mi Carmen, Dios pastora. contigo, a cada uno de Catalina, ustedes. Aquí bendiciones. un dato importante. Aquí en Alemania se Bendiciones. celebra el Día de la Venida del Espíritu Santo y es feriado el día lunes. Para que ustedes, mira Gloria a qué Dios. importante, ¿ya? Wow. Gloria a Dios, sí. Pentecostés. Amén. El domingo Pentecostés. nos vemos. Gracias. Mire, ve, los alemanes Chao. el lunes se Bendiciones, pastores. Es deberían muy, dar feriado muy también. católico. Sí, feriado. Sí, ya, Dios. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Gracias, bendiciones, Carmen Lu. pastores y hermanos. Luciano. Lindo día para todos. Chao. Bendiciones. Cecilia. La cámara de presente, pastores. Chao, chao. Bendiciones.